¿Alguna vez escuchaste algo como esto? Escuché que los coreanos comen carne de perro en verano. En Corea, cocinan perros para fortalecer la salud durante el calor. Si es la primera vez que lo oyes, puede sonar impactante. Espera, podría ser cierto. ¿De verdad los coreanos comen carne de perro durante Bognal, los días más calurosos del verano? Bueno, esta afirmación es mitad verdad y mitad malentendido. En 2002, cuando la Copa Mundial atrajo la atención del mundo hacia Corea, un medio británico informó: los coreanos comen carne de perro 3 veces al día. Luego, en 2007, otro medio extranjero afirmó: cada verano, los coreanos celebran comiendo 100.000 toneladas de carne de perro. Muchos extranjeros quedaron en shock por estas noticias, y muchos coreanos se quedaron perplejos. No sé de dónde sacaron eso, pero nadie en mi familia come carne de perro. Esa fue una reacción bastante común, pero si lo piensas bien, no es tan difícil entender cómo comenzaron estos malentendidos. El término desconocido Bognal, el concepto de boyansik, comida para recuperar energía durante el calor, y la imagen de personas sudando frente a un tazón de sopa humeante en pleno verano, para ojos extranjeros, todo esto puede resultar extraño, y a veces, lo que es desconocido se malinterpreta o se tergiversa. Por eso existe este vídeo, para aclarar la confusión. ¿Qué es exactamente Bognal? ¿Por qué existe? ¿Y qué comen realmente los coreanos en esos días? Te llevaremos a través del verdadero paisaje de Bognal, para que puedas entender y disfrutar plenamente del verano coreano, de la forma correcta. Cuando escuchas por primera vez la palabra Bognal, no es fácil adivinar lo que significa, pero dentro de esta sola palabra se encuentra la esencia de la naturaleza, la historia y la vida cotidiana del pueblo coreano. Bognal se refiere a 3 días específicos durante el pico del verano: Chobok, el primer día; Jungbok, el segundo día; y Malbok, el último día. Estos días suelen caer entre mediados de julio y mediados de agosto, según el calendario solar. Ahora bien, el carácter chino bok significa tumbarse o someterse, pero, ¿por qué someterse? Esto se remonta a la antigua filosofía oriental del yin y yang y los 5 elementos. El verano está asociado con la energía del fuego, mientras que el otoño se vincula con el metal. Incluso cuando el otoño comienza a acercarse, el calor del verano sigue siendo tan fuerte que la energía metálica del otoño se somete o se repliega ante el fuego. Por eso a estos días abrasadores se les llama Sambok, literalmente, 3 sumisiones. En resumen, Sambok representa el momento en el que el calor del verano es tan intenso que incluso la naturaleza se rinde, 3 veces. La costumbre de Sambok en realidad se originó en la antigua China, según los registros del gran historiador Siji, de la dinastía Yin en el siglo IV a.C., el día de Chobok, se sacrificaba un perro dentro de las murallas de la ciudad para ahuyentar plagas dañinas, pero aquí está lo importante: no se trataba de comer carne de perro, sino de una ofrenda ritual. Más tarde, esta tradición se extendió a la península coreana. Ya en la época de los 3 reinos, se había arraigado como una costumbre cultural, y durante la dinastía Joseon, evolucionó hasta convertirse en una tradición estacional claramente establecida. Especialmente en el Joseon tardío, Bognal se convirtió en un momento para comer alimentos nutritivos, evitar el calor y cuidar la salud. En otras palabras, Bognal no era solo un día caluroso, sino una estrategia inteligente desarrollada por los coreanos para sobrevivir al intenso verano. Entonces, ¿qué comían realmente las personas en el pasado durante Bognal? Hoy en día, el samgyetang, sopa de pollo con ginseng, es el plato más icónico asociado a Bognal en Corea, pero durante la dinastía Joseon, los alimentos consumidos en estas fechas eran mucho más variados y dependían del estatus social de cada persona. En la corte real, el jjukjeang era uno de los favoritos. Esta sopa picante de carne de res, preparada hirviendo carne desmenuzada con polvo de chile rojo y varios condimentos, se consideraba un símbolo de energía y buena salud. Se creía que estimulaba el apetito y fomentaba la sudoración, ayudando al cuerpo a liberar toxinas. Para los campesinos y las clases populares, el chueotang, sopa de pez locha, era más común. Se preparaba hirviendo este pequeño pez, machacándolo y cocinando el caldo con polvo de perilla, hojas secas de rábano y cebollino. El resultado era una sopa caliente, densa y nutritiva, que además de ser económica, era perfecta para recuperar fuerzas en verano. Lo más interesante es que estos platos de Bognal no eran iguales en todo el país. Dependiendo de la región, el nivel socioeconómico y las tradiciones familiares, las comidas servidas en Bognal podían verse completamente distintas.
En otras palabras, no existía un único alimento estándar para Bognal. Cada comunidad utilizaba los ingredientes más nutritivos y accesibles de su entorno, expresando su sabiduría cultural a través de la comida para sobrevivir al calor del verano. Por eso, la idea de que todos los coreanos comen lo mismo en Bognal nunca ha sido cierta. Y la carne de perro solo se consumía en regiones muy específicas, por ciertos grupos, y nunca fue una norma nacional. Veamos esto desde una perspectiva histórica. Existen registros que indican que la carne de perro se consumía en Corea desde la época de los Tres Reinos. A veces se elegía como una forma de bojansik, comida destinada a recuperar energía durante el calor del verano, pero solo en ciertas regiones y entre determinados grupos sociales. Incluso durante la dinastía Joseon, la carne de perro no era un alimento común. En aquella época, existían estrictas restricciones para sacrificar ganado como vacas o cerdos. Dado que los perros eran más fáciles de sacrificar, algunas personas de clase trabajadora los consumían ocasionalmente como alimento fortificante. Pero esto estaba lejos de ser una práctica generalizada. Y aquí hay un dato clave: en los registros de la corte real o en los documentos de familias nobles de la era Joseon, no existe ninguna mención de que se comiera carne de perro durante Bognal. Entonces, ¿por qué tantos extranjeros relacionan Bognal con la carne de perro? Como mencionamos antes, todo comenzó con la Copa Mundial Corea-Japón del 2002, con la atención internacional puesta sobre Corea. Los medios extranjeros empezaron a cubrir aspectos de su cultura. En ese momento, la BBC del Reino Unido emitió un reportaje que afirmaba: los coreanos comen carne de perro 3 veces al día. Y el periódico The Independent escribió: Malbok es un día festivo en el que los coreanos celebran comiendo carne de perro. Estas afirmaciones no solo eran falsas, sino que provocaron indignación entre muchos coreanos. En mi familia, nadie ha comido carne de perro jamás. En Bognal, comemos samgyetang, no perros. ¿Y cómo es la situación actual? En los últimos 20 años, el consumo de carne de perro en Corea ha disminuido de forma drástica. En 2002, se estimaba que se consumían alrededor de 3 millones de perros al año. En 2022, esa cifra cayó por debajo de los 400.000, y entre las generaciones jóvenes, la práctica prácticamente ha desaparecido. Una encuesta reveló que el 59% de los coreanos menores de 30 años nunca han comido carne de perro, y el 29% considera a los perros únicamente como animales de compañía. Además, según la actual Ley de Control Sanitario de Productos Ganaderos de Corea, los perros ya no están clasificados como ganado, lo que significa que la distribución y el sacrificio de carne de perro es, en la práctica, ilegal. Hoy en día, la carne de perro se considera un vestigio del pasado que está desapareciendo. Mientras los restaurantes de samgyetang se llenan en Bognal, cada vez es más raro encontrar lugares que sirvan carne de perro. Así que ahora, cuando un extranjero pregunta, ¿los coreanos no comen carne de perro en Bognal?, podemos sonreír y decir, eso es una historia antigua de unas pocas regiones específicas. Hoy en día, todos comemos samgyetang, y de hecho, el pollo frito también está súper de moda. Como hemos visto, el alimento más icónico asociado con Bognal hoy en día es, sin duda, el samgyetang, un pollo joven entero relleno de ginseng, arroz glutinoso, dátiles y ajo, cocido lentamente para crear una sopa reconfortante y nutritiva. Con su sabor profundo, alto valor nutricional y simbolismo cultural, el samgyetang ha sido durante mucho tiempo un favorito nacional, especialmente entre las generaciones de mediana edad y mayores, y ahora también es disfrutado con frecuencia por los jóvenes. Pero aquí viene una curiosidad divertida: el plato de pollo más vendido durante Bognal hoy en día podría ser el pollo frito. Mientras sea pollo, ¿quién dice que tiene que ser sopa? Esa es la actitud juguetona de muchos jóvenes, y cuando llegan Chobok, Jumbok y Malbok, las ventas de pollo frito se disparan. Aunque el samgyetang sigue siendo el símbolo tradicional de Bognal, su significado claramente se ha ampliado en los tiempos modernos. Lo que realmente importa no es qué se come, sino el gesto de cuidar la salud de los demás y afrontar juntos el calor del verano. En los últimos años, la variedad de comidas consumidas durante Bognal ha crecido significativamente. Hoy en día, muchas personas disfrutan platos como anguila a la parrilla o gachas de abulón, y también ha aumentado la demanda de opciones aptas para vegetarianos. Entre las generaciones jóvenes coreanas más conscientes de la salud, las comidas elaboradas con tofu o soja en lugar de carne se están volviendo cada vez más populares. En el fondo de este cambio hay una verdad sencilla: lo más importante no es la comida, sino la intención. Esto es algo que muchas personas, especialmente los extranjeros, encuentran desconcertante.
¿Por qué los coreanos comen platos calientes y humeantes como el samgyetang en pleno verano, en lugar de alimentos fríos como naengmyeon, fideos fríos, o helado? ¿Y por qué, después de una sopa caliente, dicen que se sienten refrescados? La respuesta está en una filosofía práctica y milenaria, y yeol chi yeol, combatir el calor con calor. Al principio, esta idea puede parecer ilógica, pero está basada en siglos de sabiduría vivida y transmitida por los antepasados coreanos. En verano, consumir demasiados alimentos fríos puede parecer refrescante al instante, pero puede enfriar el sistema digestivo, debilitar el metabolismo y causar fatiga y baja inmunidad. En cambio, al comer una sopa caliente como el samgyetang, la temperatura corporal sube temporalmente, provocando sudoración. Cuando el sudor se evapora, el cuerpo se enfría de manera natural, dejándote con una sensación de frescura y limpieza desde adentro. Por eso los coreanos dicen "sibonada", que literalmente significa fresco o refrescante, después de una comida caliente, pero no es el mismo fresco que se dice tras una bebida fría, es un alivio más profundo y satisfactorio, como si el cuerpo se hubiera reiniciado. Y no se trata solo de tradición, el samgyetang también es científicamente nutritivo. El pollo aporta proteínas de alta calidad, el ginseng contiene saponinas que combaten la fatiga, el ajo ofrece alicina, que fortalece el sistema inmunológico, el azufaifo, dátil coreano, proporciona antioxidantes que mejoran la circulación. Además, hervir todos estos ingredientes en un solo caldo ayuda a extraer y conservar los nutrientes, lo que lo convierte en una de las formas más eficaces de nutrir el cuerpo durante el verano. Corea no es el único país con tradiciones estacionales centradas en la salud, como Bognal. Tomemos como ejemplo a Japón. Allí existe una tradición llamada Doyo no Ushi no Hi, una costumbre que se remonta al periodo Edo, en la que las personas comen anguila a la parrilla para recuperar energía durante los días más calurosos del verano. Es bastante similar al aprecio que los coreanos tienen por la anguila como alimento energético veraniego. ¿Y qué pasa con Medio Oriente? En regiones donde las temperaturas superan los 40 grados centígrados durante el día, es común que la gente beba té caliente, incluso con el calor. Tés especiados con menta o jengibre ayudan a regular la temperatura central del cuerpo, provocando sudoración y permitiendo liberar el calor interno, una forma distinta de refrescarse. En India y Tailandia, el calor del verano se combate con comida picante, curries muy calientes, sopas llenas de chiles, es otra interpretación de combatir el calor con más calor. Uno suda, el cuerpo se libera de la tensión y después se siente sorprendentemente liviano y renovado. Por otro lado, países como España e Italia prefieren un enfoque con alimentos fríos. El gazpacho español, una sopa fría de tomate y verduras, es un ejemplo clásico. Un cuenco de sopa fría bajo la sombra, esa es su versión de sabiduría veraniega. Al final, cada cultura ha creado su propia manera de soportar el calor, nutriendo tanto el cuerpo como el espíritu en el proceso. Cuando llega Bognal, los coreanos suelen decir, hoy es Chobok. Hay que cuidarse un poco. Hace calor, pero hay que comer esto para aguantar el verano. Después de sudar bien, uno se siente realmente renovado. En esas palabras simples hay una profunda voluntad de resistir el calor y un deseo cálido de cuidar a los seres queridos, a la familia, a los amigos e incluso a desconocidos. Sin importar cuál sea el plato, ni si el entorno es tradicional o moderno, en el centro de Bognal hay siempre un espíritu de amabilidad y consideración hacia los demás, así que cuando algún amigo extranjero pregunta, ¿no comen todos los coreanos carne de perro en Bognal? Ahora podemos responder con una sonrisa, no, eso es un malentendido que viene de muy atrás. Hoy en día la gente come samgyetang, gachas de abulón, anguila a la parrilla, pollo frito, incluso las opciones vegetarianas son populares. Lo que realmente importa no es qué comes, sino con quién lo compartes y el cariño que hay alrededor de esa comida. Si alguna vez visitas Corea durante Bognal, tal vez descubras toda una filosofía contenida en un solo cuenco de sopa. Mientras el caldo burbujea y el sudor se asoma suavemente a tu frente, al probar la primera cucharada seguramente dirás, ¡wow, sibonada! Y en esa sola palabra, fresco, reconfortante, no solo hay un cambio de temperatura, sino la esencia misma del verano coreano. Porque superar el calor no se trata solo de una sopa caliente, se trata de corazones cálidos, cuidado compartido y conexión humana, sin importar de dónde seas ni qué idioma hables, frente a un cuenco de samgyetang, sentirás esto, somos humanos, y estamos juntos en este verano.